Por ejemplo, nos dice la cefalosporina de primera son más activas frente a los gram positivos, ¿verdad? Y los gram positivos son más frecuentes en infecciones por piel. O sea, ustedes se dan cuenta que realmente farmacología no involucra solamente fármacos, sino involucra bacteriología, ¿verdad? Microbiología, y ya involucra fisiopatología y parte de clínica, ¿verdad? Es un problema porque el año que viene vamos a entrar en patología médica y vamos a hablar, por ejemplo, de la neumonía ya, ¿sí? De la meningitis, y no vamos a hablar de fármacos. Recién en clínica médica, que es quinto año, le voy a volver a preguntar cuál es el tratamiento de la neumonía, y ahí es donde tiene que venir esta información otra vez. Entonces, es fundamental que vayan asociando. Bueno, nos dice, todas las cefalosporinas tienen actividad frente a estreptococo, pero no es así contra enterococo. El enterococo es un gran negativo, es un germen agresivo, ¿verdad? Es un germen, realmente no podemos comparar enterococo con estreptococo, ¿verdad? Son totalmente diferentes. El estafilococo sensible a meticilina, que no es nuestro SARM, ¿verdad? Lo que nos dice igualmente son para cefalosporina. Los estafilococos sensibles a meticilina, que son las penicilinas sensibles, muy sensibles, todos son sensibles también para la cefalosporina. Pero ¿cuál es el problema hoy? La mayoría son resistentes. Casi ya no existe un estafilococo meticilino sensible. Eso es realmente una tragedia, porque casi todas nuestras infecciones por estáfilo son por resistentes a meticilina. O sea, hoy en la realidad las cefalosporinas ya no cubren estos gérmenes. Acá hay uno único, el Cefprozil, que sí cubre, ¿verdad? Pero lastimosamente no tenemos disponible. Los de segunda generación son más estables, son más resistentes a estas enzimas beta-lactamasas, que son un ejemplo de resistencia, ¿verdad? Bueno, la Haemophilus influenzae, ¿dónde se encuentra habitualmente? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Ustedes saben, les cuento una historia. Quinto año. Imagínense ustedes en quinto año. Están a 3 meses de ser médicos internos. Estaba dando una clase de sepsis y shock séptico, ¿verdad? Estaba hablando acá, muy entusiasmado, y yo notaba cómo los pocos alumnos que constituían el 15% de la población general de quinto año estaba presente. El resto no sabemos dónde estaba. Normalmente aparecen todo para la lista. Yo llamo a propósito la lista a primera hora para que el que no le interesa desaparezca, ¿verdad? Me parece una técnica muy especial que vengo aplicando hace varios años, ¿verdad? Entonces, no le molesta al compañero que está al lado, no hace ruido y no consume oxígeno. Entonces se va, ¿verdad? Se va. Perfecto, quedamos solamente los que están interesados. Entonces yo le estaba hablando, le estaba mirando, normalmente miro a veces la cara de los alumnos y estaban atentos, mirando, pero había sido su mente estaba en Júpiter, Saturno o Plutón, ¿verdad? No estaban atendiendo absolutamente nada. Entonces dije, bueno, ya que estamos pocos, estábamos más o menos 10, 15 personas, de 85, 90 personas, le dije, bueno, ustedes están mal con su promedio, ¿verdad? Su promedio está feo, tienen muchísimas ausencias, entonces le voy a dar una oportunidad, le voy a regalar 3 puntos hoy, ¿verdad? Van a quitar 3 puntos principales de las nuevas guías, porque hablamos de la nueva guía de la sepsis, que se llama Sobreviviendo a la sepsis, ¿verdad? Guía de sobreviviendo a la sepsis, Survivor in Campaign in Sepsis es su guía, ¿verdad? Y me anotan 3 puntos principales de los 25 que hablamos. No sabían casi nada, ¿verdad? O sea, esos 3 puntos
se neutralizaron, ¿verdad? Entonces se asustaron porque se dieron cuenta que realmente no estaban atentos, ¿verdad? No estaban atentos. Y le dije, realmente los que se fugaron son igual que ustedes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que vayan atendiendo esto, principalmente en las sugerencias, en las dicas, ¿verdad? Porque esto vamos a volver a hablar en el futuro, ¿verdad? De aquí a muy corto tiempo, ¿verdad? Porque vamos a relacionar antibióticos con patología. Bueno, la hemófilo influenzae era la pregunta ¿dónde estaba? Y está en vías aéreas respiratorias superiores. Está en fosas nasales, está en senos paranasales, oído medio, está en faringes. Ahí vive. El problema es si se mete en el torrente sanguíneo o si infecta a lugares cercanos como meninge, por ejemplo. Ustedes saben que la hemófilo influenzae es un germen que puede invadir el sistema nervioso central y es un gran negativo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pongo en el examen a hemófilo influenzae y ustedes automáticamente dicen, este es un gran negativo. Muchos se confunden con el virus de la influenza. Este no es un virus, es una bacteria, ¿verdad? Y dicen, es resistente a la primera generación. ¿Y por qué es resistente? Porque la primera no cubre gran negativo, solamente cubre gran positivo. Entonces empiezan a razonar, ¿verdad? A razonar. Si no tienen esa información, no van a poder responder correctamente y van a tener un punto menos, ¿verdad? Bueno, es muy sensible a la cefuroxima segunda generación, ¿verdad? Al cefamandol y a la cefalosporina de tercera, ¿verdad? Por supuesto, porque es un gran negativo. La Neisseria gonorrheae es una enfermedad de transmisión sexual. También vamos a ver que se llama blenorragia. ¿Por qué se llama ragia? Generalmente ragia significa que emana algo de una estructura, que sale algo. ¿Y qué es lo que sale? ¿Y de dónde sale? Sale pus. ¿De dónde? Y del pene, ¿verdad? Entonces también se llama flor blanca en términos coloquiales. Ya se imaginarán por qué. Esa secreción es fétida, es incómoda y eso normalmente le lleva a consultar al paciente. ¿Tiene alguna complicación la Neisseria gonorrheae además de lo estético? Muy bien, infertilidad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria y es cicatrizante, produce estenosis, ¿verdad? ¿Y produce estenosis de qué? Generalmente del cuerpo epididimario, ¿verdad? Entonces, en el hombre produce esterilidad y en la mujer también. ¿Por qué? Porque produce trastornos en la trompa de falopio, produce estenosis. Entonces, las personas que sufrieron o tuvieron gonorrea tienen trastorno de fertilidad. O de concepción más bien, ¿verdad? Bueno, cefa productora de penicillinasas se elimina frente a cefalosporina de segunda, tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque este es un gran negativo, ¿verdad? O sea, a partir de acá cubre gonorrea. Realmente la gonorrea es fácil de tratar, es muy sensible, pero tiene que ser una cobertura gran negativa. No va a funcionar con una cefalosporina de primera. Entramos en gérmenes que son más agresivos, Proteus mirabilis, Klebsiella sp pneumonia, ¿verdad? Y E. coli, que son gérmenes gran positivo o negativo. Son gran negativos. ¿Dónde normalmente están? ¿Dónde viven? Intestino, pero para que sea intestino tiene que ser una infección gastrointestinal. O sea, tiene que tener diarrea, disentería, etc. Si no tiene, no hay problema, pero orina también está presente, la orina. Bueno, Proteus ya hablamos de él, un germen bastante complicado por el hecho de que se complica con litiasis, ¿verdad? Se logra con cefuroxima, cefoxitina, cefotetán y todas las de tercera, o sea, más bien en este sector, ¿verdad? Porque son gran negativas. Ahora, depende de la complicación del paciente. Si no está complicada, pueden tratar con una de segunda, pero si está complicada, que es una urosepsis, por ejemplo, ¿verdad?
es necesario recurrir a la tercera generación. Bueno, ¿qué más dice? Gérmenes gram negativos como la Serratia, el Citrobacter, el Enterobacter, la Morganella morgani, ¿verdad? El Proteus vulgaris, son totalmente resistentes a la primera y segunda generación. O sea, estos son ya gérmenes más agresivos, pero son sensibles a los de tercera, ¿verdad? Ceftriaxona, ¿verdad? A la cefotaxima y también a la ceftizocima. Pero son todas de tercera generación. Acuérdense, Serratia, Proteus, Morganella, Enterobacter y Proteus vulgaris. ¿Verdad? Estos son gérmenes más agresivos. ¿Y dónde están? Y normalmente están en orina también, ¿verdad? En orina. Bueno, la Pseudomonas aeruginosa solo es sensible en grado significativo que pueda producir una lesión bacteriana importante o una acción bactericida a los de tercera, ceftazidima, cefoperazona y a la cefsulodina. ¿Se recuerdan? Eso ya dijimos luego. Estas son preguntas clásicas, ¿verdad? O sea, esto sí o sí les vamos a preguntar en el examen. Preocupa, la Pseudomonas aeruginosa no está cotidianamente, son gérmenes del hospital, son gérmenes agresivos, hospitalarios, muy frecuentemente en terapia intensiva, ¿verdad? Bueno, la cefuroxima, el cefotetán, que son llamados cefamicinas, muestra actividad excelente contra Bacteroides fragilis. ¿Y qué era este Bacteroides fragilis? Un anaerobio, ¿verdad? Es un anaerobio. Una bacteria anaerobia. ¿Conocen alguna otra bacteria anaerobia? Muy bien, tétano, ¿verdad? Tétano, Clostridium, perfringes, tetani y también el botulín. Bueno, acá nuevamente nos recuerda, las cefalosporinas de primera generación se introdujeron a partir de la década de los 60 y nos dice, presenta mayor o mejor actividad sobre cocos gram positivos como estáfilo, sensible a meticilina. Acuérdense que es sensible a meticilina, que prácticamente hoy no tenemos ese germen en plaza, es muy difícil, ¿eh? Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Eso suele estar en piel, o sea, usamos más preferentemente para infecciones de piel no complicadas. Y nos dice, la actividad frente a gram negativo es totalmente fuera de servicio, ¿verdad? Limitada, no funciona. Para E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratia y todo eso, olvídense, no va a funcionar. Bueno, debido a la excelente actividad contra estafilococos y estreptococos, siempre y cuando sea sensible, han sido considerados de elección en el tratamiento de infecciones de piel y partes blandas. Pero yo no le voy a poner infección de piel y partes blandas en el examen. Le voy a poner celulitis, le voy a poner erisipela, ectima, forunculosis, ¿verdad? Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Y es una infección de piel y había sido cubre lo que hay en piel, o sea, primera generación, ¿verdad? Una vez, es una experiencia más bien para contar, le pregunté a una cirujana, vino una herida de piel fea en la mano, muy fea, tenía secreción, mal, se notaba que era profundo, y le da amoxicilina, ¿verdad? Amoxicilina para la casa, un tratamiento ambulatorio por vía oral, ¿verdad? Realmente a mí no me pareciera que sea para la casa, entonces le pregunté, ¿por qué le da amoxicilina? Y porque todo el mundo le da amoxicilina para una infección de piel, me dice. O sea, porque alguien le dio amoxicilina, algo similar, ella le dio también. Ese concepto tienen que quitarse de la cabeza, porque no todo lo que el mundo hace está correcto. Muchos hacen por mecánica. Se van a la urgencia, ve que el cirujano le indica cefalexina a todas las infecciones de piel, él también hace lo mismo. Sin embargo, la respuesta correcta, ¿cuál era? Porque tenemos gérmenes gram positivos como estáfilo y estreptococo en la piel, entonces ese antibiótico tiene cobertura sobre esos gérmenes, ¿verdad?
siempre y cuando no sea complicada. Esa lesión ya estaba medio complicada y puede haber compromiso de la mano incluso, ¿verdad? Entonces, busquen siempre la justificación correcta para su determinación terapéutica, ¿verdad? ¿Por qué hago? En las recorridas médicas que nosotros hacemos, el residente indica un fármaco y le pregunto por qué indicó. Y me dice, no sé, porque todo el mundo lo hace. Ese hay que quitarse de la cabeza, ¿verdad? Doutor, só para ilustrar o senhor, a minha filha caiu nas férias, coisa de criança, normal. Ralou o joelho, o filho também saiu lá no serviço de saúde. E ela, em outra cidade, hoje, saíram os dois com receita de cefalexina. Eu, tá, mas tem pulso, tem alguma coisa? Não, é porque caiu e passou para não infeccionar. Falei, não dá, né? Se der alguma coisa que a gente suspende. Falei, nem, minha mãe até tinha comprado. Falei, nem deu isso aí dela. Os dois, então qualquer um que se ralava, ele dava. Pero ¿qué tipo de lesión era? ¿Se cortó o se golpeó? Caiu, se ralava, Y ya le dio un antibiótico. deu, cefalexina. Ela e o primo também tinha caído. Só veio a laceração. Eu falei, nem deu isso aí. Ralou, né? Só ralou. Eso, por ejemplo, si la lesión es... Sí. No, realmente hay veces que me cuentan historias, tanto en Brasil como en Paraguay, y estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Y realmente esto, ustedes se dan cuenta, como les dije hace poco a los internos, el que es buen estudiante es buen interno, y el que es buen interno es buen médico. Es raro que ustedes sean buenos y de repente sean malos médicos, ¿verdad? Pero a la inversa es difícil que un mal estudiante se convierta en un buen médico. Generalmente uno construye su estructura de base, ¿verdad? Entonces, yo me fijo nada más en los ex alumnos, ¿verdad? Hoy tengo alumnos que son especialistas y subespecialistas en Brasil y son muy buenos en lo que hacen, ¿verdad? Constituyen grupos de cirugía plástica y eso algo. O sea, quiere decir que en algún momento hicimos algo bien en su formación, ¿verdad? Pero también hay algunos que no sabemos nada de ellos. No hay indicios, no sabemos qué pasó. Se perdió en la misión, ¿verdad? Bueno, en ese caso, si es una lesión superficial, curaciones nomás, ¿verdad? Una uniobsolución, una rifamicina local, una crema, ¿verdad? Pero no hace falta un tratamiento por vía oral porque tiene también complicaciones, hay gastritis, hay diarrea, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena o no? No, ¿verdad? Bueno, hay veces que se comete por exceso las cosas y por defecto. Hay veces que le falta a los muchachos. Bueno, nos dice la cefazolina. ¿Se recuerdan que esta droga es la droga, el prototipo de la profilaxis quirúrgica? ¿Verdad? Parenteral, no viene por vía oral. Acuérdense de eso, no viene por vía oral, viene solamente en ampollas, en frascos, ¿verdad? Bueno, se administra cada 8 horas, dice, pero lo normal es cada 6. Para que funcione bien esta característica y se emplea para infecciones cutáneas profilácticas o no complicadas, ¿verdad? Para prevenir una infección superficial. Hay algo que se llama infección del sitio quirúrgico, que suele ser muy frecuente, ¿verdad? Es porque no se realizó correctamente la cefazolina o porque no tuvo buen aseo el cirujano o buen campo quirúrgico. Bueno, la cefalexina y el cefadroxilo, que son los más utilizados, cefalosporina de primera generación, son antibióticos orales que se utilizan mucho en el ámbito dermatológico, así como pasó con la raspadura superficial. No, dice, infecciones leves, impétigo. El impétigo es una lesión muy frecuente en la cara, ¿verdad? Una infección superficial que se caracteriza por costras o ampollas, ¿verdad? Y tiene una característica amarillenta. Por eso se llama costras mielicéricas, ¿verdad? Parece miel. Pero es una infección superficial. La erisipela también, una infección superficial. Y el ectima y la foliculitis ya son infecciones un poco más complicadas, más profundas, ¿verdad? Bueno, este grupo
todos son infecciones de piel. Se caracteriza por cortos tiempos de vida media, o sea, el intervalo de dosis va a ser más frecuente y vamos a utilizar más dosis en un tiempo de 24 horas. ¿Verdad? Bueno, uso clínico, algunos, colecistitis no complicada, infecciones cutáneas de tejidos blandos, siempre y cuando no sean complicadas, ¿verdad? No sea complicada, infecciones urinarias. ¿Qué tipo de infecciones urinarias si no hay gran negativos? Acá hay algo que tenemos que agregar en infecciones urinarias en gestantes, ¿verdad? Porque normalmente la mayoría de los antibióticos son en alguna manera feto o embriotóxicos. Entonces la cefalosporina de primera se utiliza mucho en infecciones en embarazadas, ¿verdad? ¿Funciona? Sí funciona porque normalmente no son complicadas. Ahora, si es una urosepsis, olvídense, esto no va a funcionar, ¿verdad? También podríamos utilizar en la endocardititis estafilocóxica siempre y cuando sea por estafilococo meticilino sensible, prácticamente no existe, y profilaxis quirúrgica, tórax, abdomen y también articulaciones o hueso. Entonces, de segunda generación, ¿verdad? Tenemos a Haemophilus, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitis y gonorrea, que tienen todo esto de común, que son toditos gram negativos, ¿verdad? Bueno, podríamos decir Haemophilus influenzae, acuérdense, vías respiratorias superiores, ¿verdad? Puede meterse en el cerebro, sí, pero con muy baja proporción, menos del 5%. Moraxella es un germen atípico que afecta a los pulmones, responsable de neumonías atípicas, y la Neisseria meningitis, gran negativo que invade el cerebro, y gonorrea que es ETS, ¿verdad? Bueno, cefuroxima y cefaclor son algunos de segunda generación. También se usan mucho en dermatología y tienen una pérdida de actividad frente a estafilococos aureus. O sea, para infecciones cutáneas, muy posiblemente no funcionen estos fármacos. La cefuroxima parenteral se usa para infecciones graves como celulitis por Haemophilus y profilaxis en infecciones quirúrgicas como terapia alternativa a la cefazolina. La cefuroxima acetil, que le agregamos este componente acetil, ¿verdad? Se emplea para piodermitis y gonorrea no complicada. Piodermitis, normalmente suele haber una sobreinfección por anaerobios. Bueno, el cefaclor está indicado en la piodermitis leve, una infección superficial purulenta de la piel. La cefoxitina está indicada en floras mixtas, aerobias y anaerobias. Y ahí aparece el bacterioide fragilis, ¿verdad? Bueno, en piel suele haber en diabético. Diabético es equivalente a anaerobios, ¿sí? O sea, tenemos que tratar a los diabéticos. Saben que hay una entidad que se llama pie diabético, ¿verdad? Que se ve mucho en estos pacientes con disglucemia. Bueno, atiendan bien acá algo. La cefuroxima acetil puede ser usada en casos seleccionados de borriela, ¿verdad? Por enfermedad de Lyme, ¿verdad? La enfermedad de Lyme es producida por una bacteria que se transmite por una garrapata, ¿verdad? Pero afortunadamente esto es más frecuente hacia América del Norte. Es frecuente el Lyme. Buenos usos clínicos, sinusitis, ¿verdad? ¿Cuál sería la clínica de una sinusitis? Muy bien, dolor en la cara, un dolor tipo pesadez. Curiosamente, al inclinarse hacia adelante empeora. ¿Ustedes creen que la sinusitis podría complicarse? ¿Cómo? Bueno, tenemos un caso de un señor, 46 años, abogado. Nos enteramos hace poco que era abogado. Cuando nosotros le vimos, estaba excitado, estaba desorientado, se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Al hablar no emitía correctamente las palabras, no podía articular bien y tenía dislexia. Generaba palabras que no existían. Entonces, evidentemente tuvo una secuela neurológica en ese momento. ¿Cuál es la historia?
3 días de fiebre y de repente al tercer día cae y convulsiona de manera generalizada por más de 30 minutos. Bueno, eso es lo que me quisieron vender los residentes. Me dijeron, no sabemos por qué convulsionó y no sabemos nada de él aparte de eso. Bueno, al mirar la tomografía vemos los senos paranasales ocupados, frontales, los paranasales y el etmoidal. Hay un problema. Tiene 5 milímetros entre el seno etmoidal y la meninges. Si por algún motivo esa sinusitis se complica o es mucho tiempo, va a entrar en el cerebro. Entró en el cerebro. Hizo una meningoencefalitis. ¿Por qué decimos meningoencefalitis? Porque al convulsionar, la única forma que convulsione es cuando toca la corteza. O sea que tuvo una encefalitis, ¿verdad? Bueno, causa sinusitis, meningoencefalitis por sinusitis aguda, ¿verdad? ¿Qué gérmenes están en la meninges? Ya dijimos eso. Menos del 5%, chiquitito. Gran negativo. 50% Streptococcus pneumoniae, gran positivo. 25% Neisseria meningitidis, raro pero puede ser. También tenemos el streptococo del grupo B en tercer lugar y tenemos un germen atípico que es la Listeria monocitogenes, ¿verdad? Y en quinto, sexto lugar viene la Haemophilus influenzae. Esos son los gérmenes más frecuentes. Entonces yo ya sé qué germen está probablemente, ¿verdad? Probablemente. Entonces yo ya inicio terapia gran positiva para estrepto, le voy a disparar al estrepto y a los gran negativos le voy a disparar como a la Haemophilus y a la Neisseria, ¿verdad? Entonces mi protocolo de tratamiento ya está establecido. Ahora, ¿a quién le elijo? ¿Verdad? Dentro de ese paciente se eligió a la ceftriaxona. Se recuerdan que cubre bien Streptococcus pneumoniae. Pero hay un problema, tenemos una muralla difícil de pasar que es la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Entonces se utiliza el doble de dosis. Se llama dosis meningia, ¿verdad? Y por el otro lado hay gran positivos y gran negativos que normalmente pensamos que es resistente, entonces se usa banco y ceftria, ¿verdad? Doble terapia empírica. Bueno, ¿qué nos dice la guía? Que por lo menos necesitamos hacer 14 días de tratamiento. ¿Y cuánto tiempo le hicieron? 10 días nomás, ¿verdad? O sea, ya cometieron un error, ¿verdad? Bueno, el paciente quedó con cierta secuela del lenguaje, ¿verdad? No puede hablar bien. Y eso no describe el protocolo de meningitis, ¿verdad? ¿A qué voy? Que yo, si no tuviera esa destreza de buscar la causa, se iba a quedar como un estado convulsivo nada más. Convulsionó y fue una descarga eléctrica normal del cerebro y está con tratamiento anticonvulsivante. Pero realmente la causa de fondo era una infección, ¿verdad? Era una infección que estaba oculta. Bueno, también tenemos que saber los gérmenes que más bien están en el cerebro para que yo pueda atacarlos. Se hizo una toma de muestra del LSR, porque es la forma de certificar, ¿verdad? Y no vino ningún germen, pero el paciente mejoró clínicamente. Quiere decir que por lo menos acertaron en el tratamiento, ¿verdad? Bueno, también nos dice que los de segunda generación pueden ser usados en sinusitis, epiglotitis, otitis media, quienes están acá y tenemos más bien gran positivos y anaerobios. Hay anaerobio en este local. Gangrena gaseosa. ¿Cómo sabemos que es gaseosa? Ustedes conocen eso, por ejemplo, compran un televisor y viene envuelto en un plástico que tiene unas burbujas. Lo mismo, palpan y tiene gases en el subcutáneo. Ese es característico de la diabetes. Los diabéticos se complican mucho con gangrena gaseosa. ¿Y quién produce? Anaerobios, ¿verdad? Entiendan bien, eso es para el examen. Blenorragia, ¿qué significa blenorragia? Neisseria gonorrhoeae, ¿verdad? Infecciones estreptocóxicas podrían ser bronquitis aguda y neumonía.
Acá hay un error porque dice que la mayoría de las bronquitis agudas son virales, en un 90%. Si ustedes ven que esa bronquitis aguda empeoró, ahí podrían utilizar un antibiótico. Bueno, los de tercera generación dice que el grupo más utilizado en la actualidad tiene mayor espectro gram negativo, ¿verdad? Debiéndose considerar, dice, ceftazidima y los agentes de uso oral como la cefixima, ceftibutem, carecen de actividad biológica sobre este proceso. Generalmente se refiere a los gram positivos, ¿verdad? Como dice acá. Bueno, desde una perspectiva farmacológica, este grupo existen moléculas como la ceftriaxona que presentan tiempos de vida media muy larga. Es más, el que tiene mayor vida media de este grupo es la ceftriaxona. Pueden ser utilizadas cada 12 a cada 24 horas. Lo importante es que cumplan 2 gramos por día. Esos 2 gramos puede ser 1 gramo cada 12 o 2 gramos cada 24. ¿Verdad? Tienen la misma concentración. Bueno, ¿para qué podría ser útil? Para infección de tejidos, parénquima, sangre, orina, bilis incluso, líquido peritoneal para las peritonitis. Funciona. Se suele usar cefotaxima o ceftriaxona. ¿Cómo? También con este. Y meninges, ¿verdad? Entra bien en meninge. Hay fármacos que no penetran, ¿eh? En dermatología se usa para celulitis, abscesos, tejidos blandos, complicados, úlceras de pie diabético, en especial ceftriaxona y cefazolina, ¿verdad? Porque este es parenteral. Entre ellos, ¿a quién le preferimos? Le preferimos a la ceftriaxona. Mayor espectro, mayor estabilidad, mayor vida media. Bueno, algunas infecciones, no están todas acá. Infecciones gram negativas en pacientes hospitalizados. Recuerden acá de esta regla, ¿verdad? Neumonías nosocomiales y abscesos pulmonares. Neumonías intrahospitalarias, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre neumonía de la comunidad e intrahospitalaria? El germen es más resistente, más agresivo y cambia. Los que vienen de la casa, que son llamados de la comunidad, vienen con gram positivos. Sin embargo, los del hospital son gram negativos. Entonces acá funcionaría, ¿verdad? Infecciones postoperatorias de heridas que se complican y infecciones urinarias por catéteres, ¿verdad? Justamente este señor está más o menos 25 días internado. Y ustedes se dirán, no trataron la meningitis. No, en ese proceso pasó por la terapia intensiva y se ganó una Klebsiella pneumoniae multiresistente en orina. Solamente sensible a un antibiótico allá en el fondo que se llama colistina, ¿no? Bueno, entonces está tratándose de una infección urinaria que no tuvo nada que ver con su meningitis. Bueno, estas son características farmacocinéticas especiales. Todas las cefaloporinas se eliminan por riñón, o sea, hay que tener en cuenta la función renal, excepto en 2. La ceftriaxona y la cefoperazona no nos importa el riñón porque no se ajustan a aclaramiento de creatinina, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se eliminan también por bilis. Bueno, son metabolizadas mediante acetilación, por supuesto en el hígado. Y los efectos secundarios, esto es importante. Esta diapositiva es importante, ¿verdad? Los efectos secundarios de la cefaloporina son muy escasos, por eso se eligen mucho, ¿verdad? No tenemos muchas complicaciones. Por ejemplo, la vancomicina, que se utiliza mucho, ocasiona muchas reacciones de hipersensibilidad y un síndrome que se llama síndrome del hombre rojo, ¿verdad? Que vamos a ver en su momento en qué consiste, ¿verdad? Lo habitual es flebitis, miositis y gastritis. La flebitis, que es inflamación de la vena, se produce cuando utilizan la vía parenteral, al igual que la miositis, que puede ser por vía intramuscular. Pero la vía oral va a producir gastritis. Entonces, dependiendo de la vía de administración, van a tener sus complicaciones. Sencillo. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser importantes, como exantema, prurito, anafilaxia, fiebre. Penicilina versus cefaloporinas, las penicilinas son mucho más alérgicas que esta. O sea, tenemos un parámetro de seguridad. Pero
hay una regla que dice que si es alérgico a la penicilina podríamos reemplazar por cefalosporina. ¿Qué posibilidad tenemos de que haya una reacción cruzada y que sea alérgico también a la cefalosporina? Acá nos dice 3 al 7%, ¿verdad? 3 al 7%. O sea, si es alérgico a la penicilina puede desencadenar en un 3 al 7% también alergia a la cefalosporina. Bueno, y esto también. El cefamandol, la cefoperazona, que suele venir con tazobactam, el cefmetazol y el cefotetán son 1, 2, 3, 4 antibióticos cefalosporínicos. Tienen un problema, pueden desencadenar reacciones tipo disulfiram con ingesta de alcohol o bloquear la síntesis de protrombina, o la cefalosporina que secretan por vía biliar pueden causar diarreas o aparición de barro biliar. Ese también es un problema. Así que hay que tener cuidado con las personas que tienen litiasis a nivel de las vías biliares, ¿verdad? En la vesícula biliar. Bueno, y se preguntarán qué es lo que es el disulfiram. Bueno, consumen estos antibióticos y toman alcohol, hay una reacción de bloqueo de un intermedio metabólico del alcohol, que es el acetaldehído deshidrogenasa. Bloquean esa enzima y empieza a subir el acetaldehído en plasma. ¿Y qué reacción va a tener? Cefalea intensa, visión borrosa, mareo, vértigo, náuseas, vómitos, ¿verdad? Sensación de muerte, dificultad respiratoria, incluso puede terminar con una convulsión. O sea, un evento muy desagradable. Muy desagradable. Puede haber hipotensión ortostática. Todo eso se llama efecto disulfiram o antabus, que es su nombre comercial. Ese fármaco, realmente es un fármaco, se diseñó para los pacientes que tienen trastornos con el alcohol, para abandonar el hábito. Entonces, un paciente alcohólico que viene porque quiere cambiar su vida, ustedes le dan el fármaco y por algún motivo cae en la tentación, va a sufrir una serie de eventos desagradables que posiblemente le lleven al hospital, ¿verdad? Entonces no sabemos si la cura es peor que la enfermedad o la enfermedad es peor que la cura. Pero justamente el efecto disulfiram es bloquear el acetaldehído deshidrogenasa, que en ciertos fármacos se comportan como disulfiram. Y no son los únicos, hay varios que producen efecto disulfiram. Así que tienen que saber porque le tienen que advertir al paciente, no consumas alcohol porque te va a dar una serie de eventos muy desagradables, ¿verdad? Bueno, y para ir terminando, estos son algunos resúmenes, ¿verdad? Tenemos el cefadroxilo, por ejemplo, que acá nos dice la dosis, 1 gramo cada 12 horas, ¿verdad? Si se van aprendiendo la dosis sería muy importante porque yo pregunto mucho en clínica médica ahora la dosis y no saben, ¿verdad? Bueno, la mayoría vienen de 1 gramo, no hay mucho misterio. La mayoría vienen de 1 gramo y su intervalo de dosis. La cefoxitina, por ejemplo, el cefotetán. Acá tenemos el cefepime, fíjense que es 2 gramos cada 8 horas su intervalo de dosis. Esta es la dosis correcta. Y vemos que la ceftriaxona, que está acá, 2 gramos cada 12 a 24. Realmente es 1 gramo cada 12 o 2 gramos cada 24. Y es uno de los fármacos que tiene mayor vida media. Es el mayor que tiene vida media, ¿verdad? Bueno, y eso es todo por hoy, ¿verdad? Ya hubo una población